Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano Ramón y hoy tengo el privilegio, ¿verdad?, de dar un mensaje, una reflexión sobre la palabra de Dios. Pero antes de dar esa reflexión quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, y nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Bendice, Señor, a Ministerio Casesa en cada uno de sus congregaciones. Bendice a Ministerio Casesa Shekinah, Padre. Bendice al Pastor Francisco. Bendice a cada uno de sus integrantes. Bendice al Ministerio Casesa en San Martín, al Pastor César, a la Pastora Estelita. Bendice a la Pastora Nelly. Padre, donde quiera que esté, Señor, bendice al Ministerio Casesa en la Ciudad de México y a cada uno de sus integrantes también. Bendice al Ministerio Casesa aquí en Puebla, Padre. Guárdalos y bendícenos, prospéranos en todo, Padre. Y a todo lugar donde tú nos mandes, Señor, ya sea en Tepeaca, ya sea en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla, a donde, Señor, tú nos envíes, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve y que nos traiga. Bendice a cada pastor, bendice a cada hermana que está trabajando, Padre, para tu obra, Señor. Bendice, Señor, y multiplica, Señor, todo lo que hagamos, Padre, para tu obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. A ti sea toda la honra y a ti sea toda la gloria. También te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, el que nos guíe y nos dirija en esta enseñanza, Padre. Que de esta enseñanza tomemos lo que nos ayuda a edificar, Padre, que sea de bendición y que no sea para juicio, como el mismo apóstol Pablo lo dice ahí, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros rendiremos cuentas delante de ti y que debemos, el propósito como cristianos es de estar todos unánimes juntos. Haz que Ministerio Casesa, Padre, esté siempre unánime y juntos, Padre, en cada congregación, las de Puebla, las de San Martín, las de Tepeaca, Señor, la de Shekinah y todas las que tú quieras agregar, Padre, tráelas, Señor, guíanos y dirígenos en todo lo que hagamos, Padre. Bendice a todos los pastores que están trabajando y a todos los hermanos, Señor, porque el propósito de esto es que tú seas glorificado mediante la unión, mediante el que estemos todos unánimes, Padre. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, yo quisiera hablarles hoy sobre Romanos capítulo 14, que habla acerca de los débiles en la fe. ¿Qué es esto de los débiles en la fe? Todos tenemos cierta medida de fe, pero aquí platica la palabra de débiles en la fe porque al parecer había contiendas entre los hermanos sobre algunas creencias, sobre algunas costumbres, sobre algunas comidas que ellos tenían, y esas creencias generaban discusiones al grado tal que esas discusiones generaban una desunión en la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo los amonesta y les dice, ¿verdad?, que al final cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a Dios. Tanto el que es fuerte en la fe como el que es débil tiene sus áreas de oportunidad o áreas que debe de mejorar. Así que el que está más fuerte en la fe no puede criticar al que está más débil en la fe. A ambos los recibió Cristo para bendecirlos, para prosperarlos. Por ambos murió Jesucristo. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Vamos a leer Romanos capítulo 14 de los versículos 1 al 6 y damos una breve explicación ahí. Luego seguimos. Dice así la palabra de Dios en Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día
y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué quiere decir aquí en estos 6 versículos el apóstol Pablo? Hablaban, ¿verdad?, de diferencias. Si ustedes notan, aquí Pablo no da muchos detalles acerca de la naturaleza o de la causa de esta discusión. En esta comunidad en Roma, a inicios del primer siglo, sabemos que se trataba de diferencias de opiniones, ¿verdad?, sobre dietas o sobre días especiales o días que habría de guardarse. Porque aquí lo dice en Romanos 14, del 3 al 5, dice, el que come no menosprecia al que no come. Algunos decían, yo no como eso porque es inmundo, ¿no? Y otros decían, yo lo como. Otros decían, a mí no me interesa si es inmundo o no, yo me lo como, ¿verdad? Pero ahí habla de que muchos hermanos juzgaban eso y en vez de estar unánimes causaba división en la iglesia. Dice, tal vez era por la composición de la iglesia romana. ¿Por qué? Porque en esa iglesia romana habían tanto gentiles como judíos, ¿verdad? Y los judíos a veces eran muy tradicionalistas, los gentiles no tanto, o viceversa, costumbres de los gentiles que los judíos decían, no, nosotros no acostumbramos eso. Lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí es que no tenían que estar discutiendo ni haciendo disputas sobre mantener los días de fiesta, los días sagrados o dietas especiales que eran propias de los judíos. O quizás había personas a quienes no les importaba comer esa carne, ¿verdad?, que había sido sacrificada a ídolos, o tratar el sábado. Ellos tenían el sábado como un día de guardar, y otros lo veían como un día cualquiera de la semana, ¿no? Entonces, unos decían, no, yo no como esto, ¿verdad?, porque he sacrificado a los ídolos. Y otros decían, no, el sábado es un día de reposo y debe ser guardado como un día especial de descanso y de adoración. Cualquiera que sean estas cosas, el apóstol Pablo no detalló mucho sobre ellas. Solo lo que dijo es que a causa de estas costumbres, estas tradiciones, etc., los grupos se estaban dividiendo por cosas que no eran primordiales, ¿verdad? Cosas que no son críticas para las creencias y prácticas cristianas, cosas que no son críticas si no están en la Biblia y son costumbres de ellos, no eran críticas para alabar a Dios. El propósito de una iglesia es unirnos para alabar a Dios, y estas discusiones estaban causando daño al cuerpo de Cristo. Eso era lo importante, ¿verdad?, para que el apóstol Pablo lo hablara y el Espíritu Santo de Dios le inspirara a Pablo para dar estas palabras de corrección y de exhortación, donde él dice, ¿verdad?, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sobre costumbres, sobre tradiciones, sobre días de guardar. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo, ¿no? Mucha gente, pues, ya sean gentiles o ya sean gente que judíos, tenían esas costumbres y ellos discutían sobre esas costumbres, y al discutir sobre esas costumbres como que se desunía el cuerpo de Cristo. Dice, con tanto que nosotros tenemos en común como cristianos, es asombroso que hoy en día nos discutamos por cosas así, ¿no?, por diferencias, al grado tal que hasta se dividan iglesias por causa de esas diferencias. Es de lamentar que ese hábito no sea nada nuevo. Afortunadamente en Casesa no pasa, ¿verdad? Pero esos hábitos suceden en las iglesias desde esa época en Romanos hasta el día de hoy. Y estas enseñanzas que nos da el apóstol Pablo, o que el Espíritu Santo le inspiran a Pablo, es para que veamos, ¿verdad?, que el plan de Dios es un amor que libera. El plan de Dios no es que estemos discutiendo sobre costumbres y tradiciones, sino que vayamos todos unánimes y conozcamos el amor de Dios. Y que si uno es fuerte, ayuda al débil, y el débil ayuda al fuerte. Pero que el propósito sea
conocer de Dios. Sabemos que la iglesia es como un hospital donde llegan personas más débiles y otras más fuertes. ¿Quién de nosotros no se ha debilitado en la fe? Yo puedo decir que dice la palabra que el que está fuerte mire que no caiga. Muchas veces podemos estar fuertes en la fe y muchas veces podemos ser debilitados, como cuando alguien se enferma, pues es debilitado, ¿verdad? Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra y tener ese amor para con los hermanos. Dice la palabra, ¿verdad?, que amemos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, y también al cristiano, al prójimo, como a nosotros mismos. Así que, hermanos, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a desear que el prójimo también tenga bienestar. No puede ser que yo diga que amo al prójimo como a mí mismo y estoy viendo que el prójimo no esté bien. Algo tengo que hacer. Dios me va a tocar, ¿verdad?, para hacer algo para ellos. Y entonces, en aquellos días, Dios, ¿verdad?, le dio al apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, formas de cómo enfrentar, ¿no?, todas estas situaciones. Y él les decía, el propósito que nosotros tenemos es mantener la mente abierta y echando afuera todas nuestras diferencias para que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros hacemos eso, no tenemos nada que perder, solamente perderemos las peleas y las discusiones internas, los prejuicios, las intolerancias y la opinión del mundo, ¿no? Nosotros tenemos que mostrar ante la gente el amor de Dios. Debemos estar unidos, debemos estar juntos. Vamos a leer más adelante, dice aquí del versículo 7 al 10, aquí en Romanos 14, estamos en Romanos 14, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí la palabra nos dice que no debemos ni de juzgar ni despreciar a nuestro hermano. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Dice que ya sea el hermano fuerte en la fe o el hermano débil en la fe, cualquiera de los dos va a comparecer de la misma manera ante el tribunal de Cristo. Y ahí rendiremos cuentas al juez. ¿Quiénes somos nosotros si tenemos un verdadero juez? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los hermanos? Dice la palabra que si Cristo murió por nosotros, tanto por los fuertes en la fe como por los débiles en la fe, porque están ahí, quiere decir que de alguna manera aceptaron a Cristo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Al contrario, debemos de apoyarlos y debemos de ayudarlos. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 2, del 11 al 12? Que todos somos hermanos, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 2, del 11 al 12. Amén. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Nosotros tenemos que anunciar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, ante los fuertes y ante los débiles en la fe. A veces no sabemos, hermanos, algunas personas se ven muy fuertes en su fe y resulta que en un momento pueden ser más débiles que nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en eso, tenemos que estar unánimes, tenemos que tratar de ayudarlos. Ambos grupos, tanto los judíos como los gentiles, son cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por ellos. Cristo murió por todos, no nada más por algunos, ¿verdad? Ambos recibieron a Cristo, tanto los judíos como los gentiles, entonces Cristo murió por ellos. Nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que guiarlos, tenemos que dirigirlos. Aquí vemos que la discusión que ellos tenían eran por cosas de tradiciones, cosas de costumbres
que ellos tenían. Vamos a leer más adelante en el versículo 11, Romanos 14, 11. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si cada uno de nosotros vamos a dar cuenta, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A veces juzgamos, hermanos, y lo que generamos es una ocasión de que caiga el hermano, que se debilite. Es lo que dice la palabra. Yo sé y confío en el Señor Jesús, dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si por causa de algo que nosotros juzgamos de la comida y se lo dices al hermano y el hermano se entristece, dice, tú ya no andas conforme al amor de Dios. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ya seas tú fuerte o el débil, no hagas, ¿verdad?, que esa persona se pierda. No sea, pues, vituperado vuestro bien, que no sea echado, ¿verdad?, o hablado mal de todo el trabajo que tú has hecho para Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, ¿verdad? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No estar juzgando, no, yo no acostumbro esto, o para nosotros es inmundo esta comida, o nosotros el día que se debe guardar para el Señor es el sábado. Sea lo que sea, cada uno de nosotros, dice la palabra, vamos a rendir cuentas a Dios. El propósito de reunirnos en la iglesia es para alabar su nombre, no es para juzgarnos unos a otros, porque cuando empezamos a hacer eso, empezamos a causar división en la iglesia. Porque el que dice el versículo 18, Romanos 14, 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice la palabra que veamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es mutua? De ambos, ¿verdad? Debemos de edificarnos ambos, tanto los débiles como los fuertes en la fe, debemos de edificarnos. Dice aquí mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice la palabra. Aquí pueden ser otras cosas, ¿verdad? No solamente la comida, puede ser alguna costumbre o algo que diga yo, no, yo sí hago esto, ¿no? Y dicen, ay, una hermana, ay, eso no es correcto delante de Dios. No juzgues, dice que no destruyamos la obra de Dios a causa de algo que nosotros juzguemos, ¿verdad? Aquí da un ejemplo a causa de la comida, dice. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Un ejemplo, hermano, si usted toma una cerveza, usted no se emborracha o usted toma algo, no lo va a hacer enfrente de todos los hermanos porque hay débiles en la fe que ven eso y se debilitan. Dicen, no, mira, si el hermano tomó esto, ¿por qué yo no? Y de repente ellos caen, ¿verdad?, en algo peor. Nosotros, tanto los fuertes en la fe como los débiles en la fe, debemos de tener cuidado de no hacer algo que haga tropezar a mi hermano y se debilite en el amor de Dios. Es lo que dice la palabra aquí en el versículo 21. 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso dice el capítulo 14 de Romanos, ¿verdad? Que nosotros debemos de apoyar y debemos de trabajar unánimes, los fuertes y los débiles en la fe, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos de evitar juzgar a otros creyentes?
sobre cosas dudosas, ¿verdad? Sobre creencias, sobre prácticas que no se prohíben ni se exigen en las Escrituras. Romanos 14:3 dice que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, ¿no? Entonces, y también nos dice, ¿quiénes somos nosotros? Romanos 14:4, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae. Ahí da el ejemplo, ¿verdad? Un criado ajeno tiene su patrón. El hermano tiene el mismo patrón que tú y yo. Tiene a Dios y él va a comparecer delante de Dios y él va a tener que dar respuesta a sus actitudes y a todas las cosas. No porque nos sientamos fuertes en la fe, vamos a decir que el hermano es débil en la fe. Mejor pidamos por él y ayudemos a edificarlo, ¿verdad? A que él siga creciendo espiritualmente. Pablo lo que da como consejo es que es malo que hagamos a tropezar a alguien o a los hermanos por lo que comen o por lo que beben o por las costumbres que tienen, ¿verdad? ¿Qué consecuencias estaban teniendo con estos pleitos para la obra de Dios? Estaban afectando la obra de Dios porque estaban discutiendo por la comida y por costumbres, y debido a esas discusiones se molestaban y entonces estaban destruyendo el cuerpo de Cristo, donde la palabra nos muestra que debemos estar unánimes juntos. Así que, hermanos, de eso se trata, ¿verdad? Lo de los débiles en la fe. No quiere decir que el débil no tenga fe. El débil tiene fe y el fuerte también tiene fe. Pero la palabra habla de débiles y fuertes porque es según como el Espíritu le haya dado a cada uno de nosotros. Algunos podemos ser muy fuertes y de repente ser débiles. Algunos podemos ser muy débiles y de repente ser fuertes. Todo depende de lo que el Espíritu Santo de Dios y nuestra fe haga con cada uno de nosotros. Pero lo que sí nos enseña este capítulo es que no debemos menospreciar a los que según nuestros ojos los vemos como débiles en la fe, porque aún sintiéndonos fuertes nosotros podemos ser débiles en algún momento. Dios conoce nuestro corazón, dice la palabra que Él es el que pesa nuestros corazones, y que el propósito de estar en una iglesia, en una congregación, es apoyarnos unos a otros, que no sea, ¿verdad?, lo que nosotros juzgamos, lo que desuna el cuerpo de Cristo, porque el propósito es que estemos unánimes juntos, y dice la palabra, ¿verdad?, en el versículo 13, y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dado. Aquí vemos, hermanos, ya en el capítulo 15, él dice, ¿no?, que nosotros debemos de estar llenos de todo gozo y paz en el creer. Vamos a creer a Dios, vamos a reunirnos creyendo en Dios para que abunde el gozo en nosotros por el poder que el Espíritu Santo nos da. No vamos a la iglesia a juzgar a nadie, no vamos a la iglesia para decirle al otro yo soy más fuerte que tú, no vamos a la iglesia para decir a él es débil, vamos para edificarnos unos a otros. Solo así va a crecer el cuerpo de Cristo, y va a crecer de tal manera que si estamos unánimes juntos, nadie nos podrá detener. Esa es la enseñanza de hoy, hermanos. Espero que reflexionen sobre ella, les agrade. Lean el capítulo 14 y el capítulo 15 de Romanos. Son muy breves, pero con mucha enseñanza y de mucha bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que esta palabra sea de bendición para los débiles, para los fuertes en la fe y para todos los que nos congregamos en Ministerio Casesa y todo el que escuche este mensaje, Padre. Que sea de bendición para ellos, Señor, que sepamos que no debemos juzgar a nadie, Señor, de los que están buscando de Cristo. Tú tarde o temprano les revelarás qué es lo que ellos tienen que hacer, qué es lo que ellos tienen que comer, qué es lo que ellos tienen que creer, Padre.
Sabemos, Señor, que tenemos que seguir lo que dice tu palabra y no discutir por cosas que no son edificantes para tu reino. Danos esa sabiduría, danos esa bendición, Padre. Te pedimos para el Ministerio Casesa, Señor, que todos estemos unánimes juntos, Padre, con el único propósito de alabar tu nombre y que tu Espíritu Santo sea el poder de tu Espíritu Santo sea el que llene y que bendiga cada congregación, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.